Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de perspectiva de género desde la visión periodística. Para eso nos acompaña Friné Salguero, ella es directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Friné, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Kimberly. Buenas. ¿Qué es este tema de perspectiva de género desde el periodismo? Bueno, creo que hemos venido con la ola feminista escuchando mucho acerca de la perspectiva de género como una herramienta para identificar como cuáles son los impactos diferenciados entre hombres, mujeres, entre las diferentes mujeres, en cualquier tema, en cualquier circunstancia, etcétera, ¿no? Entonces aquí digamos que este lanzamiento se trata de un diplomado de perspectiva de género y no discriminación para los periodistas y las periodistas. Entonces nos parecía muy importante, dado que el periodismo es por excelencia, ¿no?, el medio que ayuda a formar ideas, perspectivas, narrativas, donde te enteras de cómo están las cosas y las circunstancias, y podemos asumir, ¿no?, que todavía en México y en el mundo, ¿no?, el periodismo todavía le falta mucha perspectiva de género a la hora de comunicar y a todo. Y en muchas ocasiones ni siquiera es un acto intencional, es más bien un acto de costumbre, ¿no? Absolutamente, o sea, me parece que el patriarcado es un sistema y es un sistema que está implicado en todas las aristas de la vida de las personas y que se replica tanto por hombres y mujeres, como bien dices, de manera no intencionada. Entonces, por lo general, cuando uno se mete a utilizar las herramientas de la perspectiva de género, de la no discriminación, de lo que te das cuenta es en dónde está esa discriminación y en dónde está esa falta de perspectiva de género. Y eso es a lo que le llamamos muchas veces las feministas ponerte los lentes violeta y empiezas a ver las cosas que antes no estabas viendo. Sí, darte cuenta del sesgo. Un poquito para nuestro auditorio, que no todo el auditorio son periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo les podríamos poner, por ejemplo, al auditorio cuando están viendo una cobertura donde no hay perspectiva de género? Pues mira, ahora en la coyuntura política podríamos sacar varias, ¿no? De cómo en vez de centrarse lo noticioso en el trabajo de las mujeres políticas, por lo general se centra en cómo se ven, en cómo se visten, en si cumplen con los roles que están esperados para las mujeres en una sociedad como la mexicana, ¿no? Vamos a repasar algunas, ¿no? Si eres muy dura, si eres muy fría, entonces no estás cumpliendo con la expectativa de género que se espera de una mujer en una sociedad. También lo veíamos mucho en los deportes, ¿no? Cuando se habla de mujeres atletas, estás hablando de, vean qué bien se ve. Vamos a ver las piernas de esta jugadora de voleibol, cosa que no pasa con los hombres. Con los hombres hablas de su trayectoria, hablas de sus aptitudes y no de su aspecto. Por supuesto, incluso cómo algunos deportes deforman el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como si hubiera un cuerpo hegemónico al que tuviéramos que seguir, o sea, lo hay evidentemente en el imaginario colectivo, pero no lo debería de haber. Entonces sí, las conversaciones se centran mucho en lo que se espera en un contexto cultural que una mujer sea. Y entonces ahí es donde se pone el foco y no se pone el foco en su atletismo, en su capacidad, en su trabajo, incluso, bueno, ustedes como periodistas, ¿no? ¿Qué se espera de las mujeres periodistas, no? No tanto que sea, o sea, que no, ¿cómo se les juzga? Pues se les juzga no por cómo dicen las noticias, no por el contenido noticioso que traigan, no por lo relevante de la noticia, sino muchas veces también por el aspecto que tienen, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tenemos que ir modificando poco a poco. Hay casos mucho más graves, ¿no? Como por ejemplo cuando tenemos los casos de feminicidios o los casos de masculinidades no hegemónicas, ¿no? Como el magistrade, si recordamos. Sí, por supuesto. O sea, el tratamiento que se le da a esas noticias, el dónde salen las imágenes, qué tipo de imágenes están saliendo. Es más morbo que cualquier otra cosa. Y eso contribuye también a normalizar ese tipo de violencias, ¿no? Y contribuye a normalizar situaciones que no están bien y sobre todo interrumpen también los procedimientos normativos y legales que está pasando el debido proceso de cierta noticia, ¿no? Entonces se sacan antes de tiempo, se sacan nombres, se sacan datos personales, se sacan datos de los familiares y eso hace como una violación al debido proceso legal de ciertas noticias. Las lamentables noticias de feminicidios, que son tantos, pero de repente los que llegan a viralizarse mucho más, se empieza a hablar de temas de la vida privada de estas mujeres víctimas.
que si tenía muchos novios, que si salió a las 11 de la noche, que si iba sola, que si estaba sola con sus amigas. ¿Cómo puedes estar sola si estás con tus amigas? Es un sinsentido. Sí, creo que esa es una doble falta de perspectiva, ¿no? De derechos y una falta de perspectiva de género, porque cualquier persona tiene los mismos derechos, no importa qué hagas, a qué hora salgas, cómo te comportes, hay un marco de derechos que te protege mientras no violentes, ¿no? O no violes la ley o el marco de derechos humanos, y aquí siempre se persigue ese tipo de narrativas, ¿no? ¿Qué hacía sola? ¿Qué hacía en un antro? Incluso también para hombres y para mujeres, ¿no? Ahora mucho más marcado en las mujeres, ¿no? Cómo venía vestida, si tenía un novio tóxico o no. O sea, siempre empiezan a derivar un montón de comentarios y un montón de desvíos en la noticia que no tienen nada que ver con lo que es importante, que es por qué quién la mató, cómo murió y cómo se le va a hacer justicia a esa persona, a su familia, y cómo vamos a tener la no repetición de un acto violento como el que acaba de suscitarse. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, yo creo que Porque es un cambio que se ve cultural. de los últimos años. Hemos estado acostumbrados por décadas a este tipo de cobertura que, como ya lo mencionamos al principio de la emisión, en muchas ocasiones es hasta inconsciente. O sea, no te das cuenta del sesgo porque estás acostumbrada a él en una sociedad tan machista como esta. ¿Cómo cambiarlo? Para nosotras la formación es una gran herramienta de deconstrucción, ¿no? Que te ayuda a identificar patrones, estereotipos, y que te ayuda a tener herramientas distintas para poder generar otro tipo de narrativas y para poderte dar cuenta por qué eso es violento, porque creo que muchas veces ni siquiera identificamos por qué el haber puesto una foto o por qué el haber dicho lo que dije resulta violento o no. Y no solamente es en el término de cómo se expresan las noticias, sino, por ejemplo, en mesas redondas, ¿no? O en mesas de discusión que invitan a hombres y mujeres. Si te das cuenta, hay una tendencia a interrumpir a las mujeres, ¿no? Cuando están hablando. Entonces están hablando y las interrumpen, las vuelven a interrumpir o dicen algo importante, pero lo retoman cuando lo dice un varón, ¿no? Entonces como que todo el tiempo están como demeritando el esfuerzo narrativo de lo que está diciendo la mujer en esa mesa de debate. Otras, por ejemplo, tienen que ver con el mismo contexto periodístico en donde se encuentran las mujeres. Si los espacios periodísticos son libres de acoso, si son espacios que respetan a las mujeres, entonces también ahí tenemos como datos importantes, ¿no? Aquí te quería decir, por ejemplo, según este International News Safety Institute, que hace una encuesta mundial que entrevista casi a 1,000 mujeres periodistas, arroja que casi 2/3 de las periodistas han experimentado alguna forma de intimidación, amenaza o abuso en relación con su trabajo, y que también varía de la severidad, que va desde insultos hasta amenazas de muerte, ¿no? Entonces, 2/3 de las periodistas. Y si hablas de las que han sido desacreditadas, seguro 3 de 3. Seguramente 3 de 3, en cómo también se estereotipan a las mujeres que tienen que salir en la televisión, que tienen que salir en los deportes, ¿no? Qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que cumplir de nuevo con un estereotipo esperado para la sociedad y para el resto de las personas. Pues ahí también hay mucha violencia. También hay una brecha salarial, por ejemplo, ¿no? De casi el 30% entre las mujeres periodistas y los hombres periodistas. ¿Quiénes son las mujeres, por ejemplo, que son voces importantes para verificar las noticias? Ahí también el porcentaje es muy bajito, solamente el 24% de las voces verificadas o expertas para dar noticias son mujeres, el resto son hombres. Incluso la importancia que se le da a los temas de igualdad de género es el 7% de la agenda noticiosa. Entonces, esto va a ir cambiando también en la medida en que tengamos más mujeres en estas posiciones periodísticas, pero también más formadas en temas de no discriminación y perspectiva de género. Entonces, creo que es muy importante el curso. El curso tiene varias cosas buenas para los periodistas, ¿no? El primero es que lo sacamos como un bien público, ¿no? Es gratuito. Entonces también sabemos con esta brecha salarial y además con los rangos salariales que también es un nicho muy precarizado de trabajo, no en todos los niveles, pero en muchos de los niveles, pues es un nicho muy precarizado de trabajo en donde entendíamos que si cobrábamos por el curso, pues a lo mejor no íbamos a poder llegar a los nichos que queríamos llegar. Uh-huh. El segundo, y que lo necesitan. El segundo es que es asincrónico, lo cual quiere
decir que tú lo vas a hacer en los tiempos en los tiempos que vayas teniendo y puedes ir a cubrir tus noticias, puedes terminar de hacer tu trabajo y cuando vayas teniendo tiempo puedes ir cumpliendo con los 5 módulos. Y tiene, digamos, 2 objetivos. El primero sí es fortalecer la perspectiva de género y no discriminación de las periodistas y los periodistas, pero el segundo también es ver cómo fortalecer la acción de las periodistas para que puedan empezar a tener más presencia en medios de comunicación, ¿no? Y empezar a equilibrar un poco la balanza. Pues yo creo que tiene que ver con cómo te formas como líder tú también, ¿no? Cuál es la confianza que tú tienes en ti misma, desde tu propia subjetividad, que te la creas, que tú puedes llegar a tener un puesto o ocupar una posición de poder también en los medios de comunicación, que tu palabra vale lo mismo. Entonces pareciera que son cosas que no hacen falta, pero cuando hemos trabajado con mujeres de base, cuando hemos trabajado con mujeres activistas, etcétera, siempre te das cuenta que la subjetividad tiene mucho que ver en cómo te vas posicionando en el trabajo que haces, ¿no? Sea cual sea. Y el periodismo, digamos que no es bien uno distinto. importante y, como lo comentas, para lo que sea, ¿eh? O sea, el cómo nos percibimos y cómo nos presentamos ante el mundo, pero cómo fortalecerlo en un mundo donde todavía las mujeres somos tan desacreditadas, el tema del mansplaining, donde vienen y te están explicando lo que ya sabes, lo que ya conoces, y donde es una virtud ser suavecita, ser tierna, ser buena gente. ¿Cómo lo hacemos? Pues creo que justo la información de cómo desmontar estos discursos, ¿no? Que te enseñen también otros roles que no te enseñan los mismos medios de comunicación. Y es lo que platicábamos hace rato, ¿no? En el maquillaje, de cuántas mujeres, por ejemplo, CEOs, conoces que te vengan así a la mente rápido. Pocas. Muy pocas, y las hay. Sin embargo, la cobertura noticiosa no está encima de ellas. En cambio, si te preguntaran cuáles son los 5 empresarios más importantes del país, te lo sabes, pero al dedillo, ¿no? Entonces también es mostrar ese tipo de roles, ¿no? Y ese tipo de role models también para otras mujeres y decir, claro que hay mujeres periodistas importantes, han hecho la diferencia, qué es lo que están haciendo, tú puedes ser esa siguiente mujer. El decir también, no tienes que cumplir con esa expectativa, no tienes que cumplir con esa expectativa de rol de género que la sociedad espera. Si eres seria, puedes ser seria. Si eres más dura con la noticia, puedes ser más dura con la noticia y atrévete a hacerlo, ¿no? No siempre como que adoptes el rol que está esperando la gente, que busques encajar en ese molde. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Sí. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Frida, hablabas de un tema bien importante antes del corte y durante el corte, que es el tema de la formación para mujeres capaces, mujeres fortalecidas. Esta palabra no me gusta porque está más que prostituida, pero empoderadas. Ajá. ¿Qué hacemos con las niñas para crear estas nuevas generaciones que no permitan
un techo de cristal, que no permitan esta brecha salarial y que sepan que pueden y merecen, que no es una concesión, porque esto se vuelve insoportable, el tema de cuotas de género. No, es porque yo puedo, porque yo me lo gané, no porque me lo diste. Claro, yo creo que un tema importantísimo es poder permear al sistema educativo en temas de perspectiva de género. Y me parece que estos temas no deberían de darse de manera alternativa porque el sistema todavía no los incorpora, sino que tenemos que seguir trabajando poco a poco para que sean temas que se incorporan desde la educación preescolar, ¿no? Y entonces que podamos tener generaciones formadas en estos temas y con diferente noción de las relaciones de género, de la división sexual del trabajo, ¿no? Si todavía a lo mejor viven en hogares en donde está muy marcada la diferencia, por ejemplo, ¿no? De quién sale a trabajar y quién se queda en casa, pues por lo menos que la escuela pueda ser un lugar. ¿Quién hace la comida? Exactamente, en donde podamos hablar de cuidados, por ejemplo, ¿no? En donde podamos hablar de quién cuida y por qué. ¿Quién inventó que las mujeres tenemos un chip natural? ¿Y cuánto cuesta y lo cuánto que hago cuesta? todo el tiempo, ¿no? Porque ¿Cuál es parece la que carga no trabajo. mental? Porque es trabajo no pagado, ¿no? Pero Exacto, es pero trabajo es no cuánto remunerado. cuesta. Eso tiene un costo monetario importantísimo. Totalmente, eso tiene un costo monetario, pero también tiene un costo social y también tiene un costo cultural y tiene un costo además al final de la vida de las personas. Porque si una persona nunca trabajó y tenemos las políticas de protección social asociadas al trabajo, pues ¿qué va a pasar con esa persona cuando tenga 60 años? Pues no va a tener pensión, no va a tener Como pasa con tantas mujeres. Así es. O sea, si nos vamos a un tema macro, como consecuencia de esto, es la cantidad de mujeres que tienen créditos hipotecarios. Las mujeres no tienen propiedad, ¿por qué? Porque trabajan en la informalidad, porque no han trabajado suficientes horas y la mayor parte de los créditos son de hombres. Exactamente. Entonces, a mí me parece que un tema fundamental de qué hacemos con las niñas es precisamente meternos a la educación formal y que desde preescolar hasta que terminan la universidad puedan recibir este tipo de contenidos tanto hombres como mujeres. Creo que es la única herramienta que nos va a ayudar, como te decía al principio, a empezar a analizar estos patrones de conducta en la sociedad y ver cómo los desmontamos. Y también ver por qué eso no le deja ningún saldo positivo hoy en día, como está la sociedad, como está la precarización, como están los salarios. O sea, hoy en día como se conforma la sociedad, ya no encajamos en esa antigua concepción de la división sexual del trabajo de hace milenios. Hoy en día también los hombres quieren tener un apoyo económico probablemente en las familias, o no que quieran, sino que lo necesitan, ¿no? Porque ya quién puede proveer a una familia de 4 personas en lo individual, yo creo que muy pocas personas. Y también necesitan saber que si quieren cuidar a sus hijos e hijas e hijes, puedan, sin ser vapuleados por el resto de los amigos, ¿no? Sí, sin que se dude de su masculinidad. Que se dude de su masculinidad por eso. Porque eso también es bien fuerte para los hombres, el tema de no te alcanza para mantener a tu familia. ¿Por qué me tendría que alcanzar a mí? No, o sea, somos un equipo. ¿Por qué solo yo? Sí, exacto. Entonces creo que también estas herramientas de perspectiva de género lo que nos ayudan es a comprender quién gana con esto, ¿no? Ganamos todos. Por ejemplo, un tema que nos salimos un poquito del tema periodístico, pero que vamos a él para nuestro auditorio, es el tema de las mujeres en la ciencia, las mujeres en las matemáticas, en la física y sobre todo ahora en la inteligencia artificial, donde otra vez nos estamos quedando rezagadas. ¿Por qué? Por estereotipos. Totalmente. Porque las niñas no están para las ciencias duras y se ve un desinterés muy grande porque desde la infancia te hacen sentir que eso no es para ti. Y los programas de televisión, ¿no? También, si vemos los programas que están enfocados en la ciencia, ¿quiénes los presentan, no? ¿Quiénes son las grandes artistas y las grandes figuras que aparecen en esos programas para niños? Pues también son muy hegemónicas, son masculinizadas. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar desde muy chiquititos. Y volviendo al curso de periodismo, yo creo que el periodismo tiene una gran oportunidad de transformar esas narrativas y de cubrir precisamente dónde están las mujeres en la ciencia, porque hay muchas y están haciendo cosas importantísimas, en dónde están las mujeres en los deportes, porque están triunfando mucho más que algunas selecciones varoniles, no porque sea una competencia, ¿no? Porque pero mira, yo creo que el feminismo no se trata de eso. Porque ahora París 2024 son los primeros olímpicos donde hay paridad de género. Exacto. ¿Cuántos años se tuvo que esperar? 130 años de Juegos Olímpicos para que llegara esta paridad.
Sí, hay que reconocer que la paridad ha llegado y que vamos avanzando en ese sentido, pero también si volteamos a ver a otros países y en otros lugares del mundo, siempre los derechos que tienen más peligro de retroceder en un tris-tras son de nuevo el de las mujeres, el de las poblaciones subrepresentadas o poco representadas y el de las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Entonces creo que es muy importante que tengamos, que no como quitemos el dedo del renglón, aunque veamos avances, sino seguir promoviéndolo, tanto con hombres como mujeres, de manera comunitaria, mixta, que podamos entender por qué es importante avanzar hacia una nueva realidad. Porque además, esta realidad que tenemos ahora, o este pensamiento viejo en una sociedad moderna, ya no nos está rindiendo frutos, ¿no? Como que ya no nos cuadra. Entonces estamos en este choque generacional, ¿no? Donde todavía hay generaciones que tienen demasiada resistencia al tema. No solo eso, preocupante es ver cómo hay una regresión, ¿no? Como una patada regresiva de algunas generaciones muy jóvenes que son quienes votan, por ejemplo, por personas de la extrema derecha, muy conservadora, en lugares de la región. Javier Milei, que dice, bueno, vamos no a sacar de toda así, la pero educación, ¿no? Sí, tal cual. Exactamente. Bukele, Milei, que están diciendo, vamos a sacar la perspectiva de género de los sistemas educativos. Es gravísimo. Incluso algunos influencers, ¿no? Muy jóvenes que están haciendo como alusión a la regresión del nuevo macho, que dices, bueno, ¿qué ganarías con eso? O sea, ¿qué gana la sociedad con eso? Absolutamente nada, sobre todo bajo las condiciones dadas ahora, ¿no? Que ya no da el sistema, no da la crisis, la múltiple crisis que tenemos que enfrentar ahora, no da para volver a esos esquemas, ¿no? Frine, pero hay un punto bien importante y como estamos hablando de periodismo, hay que tocarlo. ¿Cómo diferenciar el tema de discursos de odio a libertad de expresión? Porque también de repente se quiere meter todo como en una caja de resonancia y decir, no, eso es un discurso de odio, no lo quiero oír, no lo quiero ver. Y estás cortando también derechos. ¿Cómo encontrar este sano equilibrio en el cual estamos respetando los derechos de todos? Pues yo creo que es muy fácil, ¿no? Los discursos de odio son violatorios de los derechos de otras personas y se nota, ¿no? Al decir, esta persona no puede ejercer su libertad, no puede ejercer su garantía, no puede gozar de sus derechos plenos, eso es un discurso de odio, ¿no? Es como decir, ¿por qué una persona, un individuo, no lo puede hacer? Y todo aquello que se disfraza, porque lo que ha pasado con los grupos conservadores es que disfrazan y cooptan las narrativas de derechos humanos como si fueran, yo también tengo el derecho a expresarme. Todos tenemos el derecho a expresarnos, pero cuando te expresas vulnerando los derechos de alguien más, ahí es cuando ya es un discurso de odio y no es una libertad de expresión, ¿no? Entonces, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es cuando estas expresiones vulneran los derechos de otras personas. Tal vez desde el micrófono es más fácil saber esta diferencia, pero para el auditorio, ¿cómo identificarlo? Es complicado. Es complicado, pero yo también creo que tenemos la responsabilidad de seguirnos formando. O sea, lo que decimos también mucho desde un instituto de formación, ¿no? Y por eso es que estamos haciendo estos esfuerzos en donde la formación no sea cara, no sea para unos cuantos, sino que pueda ser más accesible. Y lo hacemos en muchos otros formatos, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, pero para tener una computadora ya está sesgando. Sí, pero nosotras también vamos a territorio y hacemos formaciones en territorio con otros esquemas, con otras herramientas para hacer precisamente una masa crítica de personas que puedan seguir transformando a otras personas, ¿no? Como multiplicando el discurso, multiplicando las cosas que aprenden en este tipo de escuelas. Tenga todo el eco posible. Entonces estamos por todas las vías, pero yo creo que también es la responsabilidad de muchas personas que sí tienen acceso a tecnologías de la información y que sí tienen acceso a muchas cosas, poderse formar e informar qué realmente proponen estos grupos, ¿no? O sea, nosotros lo vemos ahora, como ya lo mencionaste con Milei, bueno, pues en Argentina están en paro cada 3 segundos, ¿no? Porque la mayoría de la población... Pero votaron por él. Por supuesto, pero también creo que... ¿Por qué llega este personaje? O sea, ¿por qué llega un personaje con discursos tan claros? Porque no es que llegando cambió. Estos discursos atrajo a multitudes que se vieron seducidas. ¿Cómo sucede con el fenómeno de Donald Trump? Creo que hay que poner mucha atención en los votos de castigo, ¿no? ¿A quién estamos castigando? ¿Estamos castigando al partido político en turno o estamos castigando a la sociedad completa o nos estamos autoinfligiendo un castigo? Creo que eso es muy importante porque cuando hay poca opción en el electorado o en las democracias, te presentan opciones muy débiles de voto, ¿no? La gente cree que ejerce un voto de castigo en contra del gobierno que quedó mal, cuando en realidad lo que están haciendo es ejercer un voto de castigo
contra la propia sociedad y contra ti misma. Entonces creo que también hay que pensar muy bien a dónde nos llevan esos votos de castigo y en todo caso que tendríamos que estarle exigiendo a un sistema democrático que está en crisis, ¿no? No porque la democracia esté pasada de moda, sino porque en realidad tenemos una crisis de representación. Y lo que tenemos es una crisis de partidos políticos también, ¿no? Y es una crisis de identidad en esos propios partidos. En donde a todo lo que da. En donde hoy tenemos que entender que estos grupos conservadores y antiderechos, lo que pasa es que están representados ahora en todos los partidos. Antes era muy fácil decir, bueno, ¿cuál es el grupo de derecha? ¿Cuál es el grupo de izquierda? Hoy tenemos la mezcolanza absoluta en donde vemos cuadros conservadores y cuadros de la extrema derecha en todos los partidos. Entonces hay que fijarse muy bien también por dónde va la cosa, ¿no? Casi nos tenemos que Sí, ir. sí. No quiero perder la oportunidad porque no solo hay formación para periodistas. ¿Qué más ofrecen ustedes desde el Instituto Simón de Beauvoir? Bueno, nosotras como Instituto de Formación lo que hacemos es formar masa crítica y formar movimiento social que tenga perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y perspectiva intercultural e interseccional. En donde ¿esto qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de mujeres, las mujeres no son un bloque homogéneo, hay mujeres indígenas, hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres con discapacidad y cada una tiene una realidad y se enfrenta a la garantía de derechos de manera diferente, ¿no? Entonces lo que hacemos es formar en estas perspectivas, formar también para enterarnos qué son los grupos antiderechos, qué son los grupos conservadores y tratar de que, o sea, un poco el último de nuestros objetivos es formar sociedades mucho más igualitarias, ¿no? En donde todas las personas puedan gozar de libertades y derechos y que el género no se vuelva una diferencia y una discriminación. ¿Dónde los encuentra el auditorio? Están en nuestras páginas de internet, que me parece que las estaban poniendo aquí también en pantalla. Entonces, en todos nuestros medios, en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestra propia página del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y LSB, ahí pueden encontrar toda la gama formativa que estamos ofreciendo, a quiénes, en dónde, cuándo, y los cursos como el de periodismo que venimos hoy a lanzar aquí, ¿no? Que son 15 horas de curso, donde tienen además una certificación, ¿no? Porque creo que tenemos ya una validez de 25 años de trayectoria, que también esa certificación a veces es importante para algunas personas, y ahí pueden encontrar todo el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas haber estado gracias, con nosotros. Kimberly, a Gracias a ustedes. ustedes por habernos acompañado y nos vemos el próximo miércoles a las 10.